Vamos a retomar entonces. Compartir pantalla. Les digo como siempre, si no me entienden, interrumpan, pregunten, o si se traba internet o algo y no entendieron lo que dije, me piden que repita, ¿sí? No tengan vergüenza de interrumpirme para preguntar. Bueno, entonces, tengan a mano este enunciado, ahí lo voy a poner en pantalla grande para que lo puedan copiar, voy a copiar yo también los datos en el pizarrón. Está ya la respuesta spoileada ahí, pero ahora vamos a ver cómo llegamos a esa respuesta. Y vamos a recordar las tres fórmulas o las tres formas de expresar concentración que vimos. Pero bueno, ahí el problema dice, la etiqueta de un jugo de marca comercial indica que por cada, este creo que es de la Facu, si no me equivoco, lo saqué del temario de las cosas que, o de un examen anterior que me pasó Mati, de la facultad. ¿Quieren que me voy a acomodar su maestro? Dice, la etiqueta de un jugo de marca comercial indica que por cada porción de 200 mililitros hay disueltos 14 miligramos de vitamina C y nos pide la masa de vitamina cuando tomamos un vaso de 300 mililitros y la masa en 100 mililitros. Anótense esos datos, yo igual ahí los estoy copiando en el pizarrón, así con eso resolvemos el ejercicio. Bueno, entonces, nosotros lo que vimos la clase anterior, ahí se ve, ¿bien el pizarrón? Esto está clarito, pero porque usé un marcador así nomás para anotar los datos, pero lo voy a resolver con un marcador que se lea. Bueno, bueno. Gracias. Lo que vimos la clase pasada fueron tres formas distintas de expresar concentración, y las tres eran porcentajes, ¿sí? O sea, un componente, en general el que llamamos soluto, el que está en menor cantidad, sobre la solución, que para nosotros es el total, la suma de solvente más soluto, ¿sí? Por 100. Esas son las fórmulas que vimos. Y vimos que podía ser masa en masa, es decir, que tanto lo de arriba como lo de abajo, es decir, el soluto como la solución, estuvieran expresados en unidades de masa, o sea, gramos. Porcentaje volumen en volumen, o sea que tanto lo de arriba como lo de abajo estuviera expresado en mililitros o centímetros cúbicos, que son unidades de volumen. O porcentaje masa en volumen, implica que el soluto está expresado en gramos y la solución está expresada en mililitros, ¿sí? No era más que eso, siempre eran porcentajes, uno sobre otro por 100, ¿sí? O lo otro que vimos es la regla de 3, decir
y en tantos gramos o mililitros de solución tenemos tantos gramos o mililitros de soluto, en 100 cuánto. O si nos dan el dato de la concentración, decir, bueno, el dato de la concentración es un porcentaje, o sea que es lo que hay cada 100. Entonces yo digo, si en 100 mililitros o gramos, depende del dato, hay tantos mililitros o gramos de soluto, en el volumen o la masa que yo quiero saber, ¿cuánto? ¿Sí? Eso es básicamente lo que vimos y solamente con eso se resuelve todo. Entonces, vamos a resolver este problema. Les puse acá para que la tengan a mano, porque les puede servir, la tablita de conversión de unidades. ¿Se acuerdan? Si no la tienen a mano, o no la saben, o no se la acuerdan del colegio, cópienla, porque les puede resultar útil para hacer pasajes de unidades en algunos ejercicios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque siempre tiene que estar todo en las mismas unidades para que ustedes puedan operar matemáticamente, digamos, hacer multiplicaciones, divisiones, lo que sea, y a veces quizá les dan el dato en una unidad y les piden que el resultado lo informen en otra, ¿sí? O les dan datos distintos con unidades distintas. Entonces, por las dudas, tengan siempre presente esta tablita, ¿sí? Les puse gramo, pero podría ser litro, podría ser, no sé, también metro, lo que sea, ¿no? Pero digo, es siempre lo mismo, pero es kilo, hecto, deca, la unidad, deci, centi, mili, ¿sí? Ese es como el orden. Entonces, por ejemplo, nosotros este ejercicio lo podemos resolver en miligramos, no pasa nada porque no nos aclara. Pero si a mí me dicen que son 14 miligramos, estoy acá, y si yo eso lo quiero pasar a gramos, tengo que correrme 3 lugares para atrás, porque gramo está acá. Son 1, 2, 3 lugares. Entonces yo acá es como si tuviera 14,0, entonces la coma la tengo acá, y si me tengo que ir 3 lugares para atrás para tener gramos, son 1, 2, 3, y ahí pongo la coma. O sea que 14 miligramos son 0,014 gramos, ¿sí? Que es lo mismo que dividir 14 dividido 1000, 14 dividido 1 con 3 ceros. Es una pavada, pero lo recuerdo por las dudas, por si en algún ejercicio necesitan hacer un pasaje de unidades. Para este lo podemos resolver todo con miligramos y chau, porque el enunciado no nos aclara en qué unidad quieren que expresemos el resultado. Entonces, si a mí me dicen la masa de vitamina C que hay en determinado volumen, y no me decís la masa expresada en gramos, yo te puedo poner la respuesta en miligramos. Pero bueno, por las dudas, les puse la tablita. Entonces, vamos a resolver este con regla de 3. ¿Sí? Por ejemplo, que vi que les resultó más fácil el otro día. Igual vamos a tratar de usar las dos siempre. Pero vamos a resolver este con regla de 3. Yo sé que cada 200 mililitros hay 14 miligramos. Y ahí me preguntan la masa de vitamina C que hay en 300 mililitros. Entonces, es fácil la relación que tengo que hacer. Hago. En 200 mililitros hay 14 miligramos. En el volumen que yo quiero saber, que es 300, ¿cuántos miligramos hay? Y la regla de 3 era que a este lo llamo A este lo llamo B y a este lo llamo C. La regla de 3 era C por B dividido A. Es igual al resultado, ¿sí? Entonces yo acá tengo que hacer 300, voy a agarrar la cálculo, 300 por 14 dividido 200. ¿Sí?
300 mililitros por 14 miligramos dividido 200 mililitros. Lo único que tengo que tener cuidado cuando hago regla de 3, de la misma forma que con las fórmulas, es que de este lado las cosas tengan las mismas unidades y que de este lado las cosas tengan las mismas unidades. ¿Sí? Entonces yo acabo la fórmula, respeto las unidades, y entonces me queda 300 mililitros por 14 miligramos dividido 200 mililitros. Mililitros arriba y mililitros abajo se me van, y la respuesta me queda en miligramos. O sea, en esta columna tengo todo en mililitros, en esta columna tengo todo en miligramos, mi respuesta va a estar en miligramos, porque es la relación que yo puedo hacer. ¿Sí? Es una pavada, pero también lo aclaro por las dudas. Siempre tengan cuidado con las unidades. 300 por 14 dividido 200, eso me da 21 miligramos. ¿Sí? Este fácil era como para retomar, y estamos simplemente haciendo una relación sin aplicar porcentajes. ¿Sí? Esa era la pregunta A. La pregunta A, 21 miligramos. La pregunta B me pregunta entonces, si yo tomo 100 mililitros, ¿qué masa hay? Rápidamente, sin hacer cuenta con la calculadora. Si en 200 hay 14, ¿sí? En 300 hay 21. ¿Cuánto hay en 100? 7. Claro, exactamente. Eso digo, a veces, acá los números son muy fáciles, a veces tienen números que no son tan redondos, pero digo, avívense cuando hacen ejercicios de que el resultado que están obteniendo sea coherente. O sea que están usando la regla de 3 o la fórmula, vuelvan a leer qué les preguntaba el enunciado, y digan, bueno, si en este volumen tengo esto, y yo estoy averiguando en un volumen más grande, me tiene que dar un número más grande, si lo estoy averiguando en un volumen más chico, me tiene que dar un número más chico, pero digo, no vayan y toquen en la calcu y nada más, sino que toquen en la calcu, vean qué les dio, repítanse qué era lo que les preguntaba, y fíjense si es coherente el resultado que ustedes obtuvieron, ¿sí? Entonces eso, acá por más que usemos la calculadora, nos tenemos que dar cuenta que tiene que ser la mitad, ¿sí? Entonces nada, eso, siempre tener en cuenta que el resultado sea esperable. Entonces, voy a hacer igual la regla de 3, puedo usar cualquiera de los dos datos, es decir, si en 300 tengo 21 o si en 200 tengo 14, hay una cosa que conviene es, como yo acá me puedo haber equivocado, siempre mejor volver a usar el dato original y en vez de un dato que yo averigüé. Por las dudas, para no arrastrar error, ¿sí? Entonces voy a usar el dato original, no el que acabo de averiguar. En 200 tengo 14, entonces si en 200 mililitros hay 14 miligramos, en 100 mililitros, ¿cuánto? ¿Sí? Como esto es la mitad, de este lado la relación también tiene que ser la mitad, por eso nos damos cuenta que es 7, que es fácil, pero igual hacemos la cuenta, si quieren se las anoto, esto sería 100 mililitros por 14 miligramos dividido 200 mililitros. ¿Sí? Y esto da 7 miligramos. Ay, me quedo ahí medio. ¿Sí? Bien. Entonces yo les pregunto, viendo que este resultado es cada 100 mililitros, 7 miligramos, o sea, 7, ¿sería el porcentaje? Yo puedo decir que la concentración de vitamina C en el jugo es del 7%. ¿Sí, no? Ahí alguien dice que sí en el chat. ¿Alguien más?
Ahí alguien más vota que sí en el chat. Bueno, no. ¿Por qué no? Ahora teniendo el dato de que no. ¿Alguien se da cuenta por qué no? Porque en los 200 mililitros, el 14 sería ya el 100%, el total que trae la vitamina, ¿sería? No, ese es el dato que a mí me están dando, pero no es el 100%, porque el dato que a mí me dan es 200. O sea, me dicen, en 200 mililitros hay 14. Bueno, pero eso no es un porcentaje, porque un porcentaje es cuánto hay cada 100, ¿sí? Entonces no es un porcentaje. Este dato sigue siendo cada 200. Este podría ser un porcentaje, el problema está en otro lado. Quiero ver si alguien se da cuenta, y si no, igual ahora se los digo. Pero no está ahí la cuestión. El porcentaje es siempre cada 100. Eso está bien. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué esto no es un porcentaje aunque esté expresado cada 100 mililitros? O sea, es un porcentaje. Lo que no es un porcentaje masa en volumen, que es una de las formas de expresar concentración que nosotros vimos. Un porcentaje es, claro, es lo que dice ahí. ¿Unidad de medida? Claro, ahí alguien pregunta si serían litros o porque las unidades de medida son distintas. Es por eso, ¿sí? Es porque en química se han puesto todos de acuerdo que cuando a nosotros nos dicen porcentaje masa en volumen, nos están dando el dato de la masa en gramos y el dato del volumen en mililitros. Y acá a mí me lo están dando en miligramos, ¿sí? Entonces, si yo a ustedes les digo que la concentración de azúcar en un jugo es del 7% masa en volumen, ese dato ustedes lo tienen que interpretar como que 7% masa en volumen es 7 gramos de soluto, de azúcar, por ejemplo, cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Porque nos pusimos todos de acuerdo que porcentaje masa en volumen es gramos arriba y mililitros abajo. ¿Sí? Obviamente se puede expresar en otras cantidades, y uno podría usar no sé, kilogramos por litro, pero en ese caso tendría que estar aclarada la unidad. O sea, a mí me tendrían que decir acá, la concentración de vitamina C es de 14 miligramos cada 100 mililitros, por ejemplo, ¿sí? Pero si me dicen porcentaje masa en volumen, me están diciendo gramos sobre mililitros. Y si me dicen porcentaje, volumen en volumen, me están diciendo mililitros cada 100 mililitros, y si me dicen porcentaje, masa en masa, me están diciendo gramos cada 100 gramos. ¿Sí? Acá es gramos cada 100 mililitros. Porque así son las unidades. ¿Sí? Entonces, ese es el único motivo por el cual esto es un porcentaje, porque está expresado cada 100, pero no es la unidad porcentaje masa en volumen. ¿Sí? Habría que pasar esto a gramos, es decir, dividirlo por 1000, y ese número que nos da, que sería 0,007, ese sí sería el porcentaje masa en volumen, porque sería lo que yo tengo en 100 mililitros. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver otro enunciado. Vamos a hacer el ejercicio que viene. Ahí se fijan en la respuesta, justamente, dice la masa de vitamina C disuelta en 100 mililitros, si bien son 7 miligramos, ahí yo les puse la respuesta en gramos y les puse porcentaje masa en volumen, ¿sí? Para que se acuerden que no es lo mismo, que los porcentajes para expresar concentraciones tienen sus unidades. Vamos con el enunciado que sigue. Está la respuesta ahí spoileada, traten de no mirarla. Y anótense los datos, así resolvemos. Este lo hacemos juntos,
el que viene ya lo hacen ustedes solos, ¿sí? O sea, hacemos puesta en común, pero digo... Bueno, vamos con este. Ustedes... No, bueno, este lo hacen conmigo, me arrepentí. Voy a anotar los datos. En una botella hay 500 mililitros de solución. Siempre les conviene, cuando anotan los datos, obviamente anotarlos con la unidad y anotar de qué. O sea, poner 500 mililitros SC o solución. No sé, después de abajo dice, entonces se le pone en volumen solución. Volumen solución es 500 mililitros. Las soluciones de sal común, o sea, sal en agua. La concentración lo solemos abreviar CC. Concentración es 2% masa en masa. Lo que me están diciendo ahí entonces es que hay 2 gramos de sal cada 100 gramos de solución. Y después me dicen que la masa de solución es 510 gramos. Y me piden la densidad de la solución y la masa de sal disuelta. ¿Sí? Le dejo un toque más por si quieren copiar los datos. Bien. Entonces, el dato que yo tengo es que el volumen de solución son 500 mililitros, la concentración del soluto en la solución es 2% masa en masa, y la masa de solución son 510 gramos de solución. ¿Sí? Una cosa, para que tengan en cuenta, a mí me están preguntando acá la densidad de la solución. ¿Qué era la densidad? ¿Se acuerdan? Masa sobre volumen. Bien, la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen para cualquier sustancia, ¿sí? En este caso, me piden la densidad de la solución. Y yo tengo el dato de la masa y el volumen de la solución, así que lo puedo calcular. Una cosa que se tienen que dar cuenta es, la densidad del agua, no sé si se acuerdan, pero es 1 gramo por mililitro. Es decir, cada mililitro de agua pesa 1 gramo. Esa es la relación que hay. Que no es lo mismo para cualquier sustancia. Por ejemplo, la densidad del alcohol es menor, es 0,8 más o menos, 0,789 gramos por mililitro. Es decir, el mismo volumen de alcohol que de agua, ¿sí? 1 mililitro, el alcohol pesa menos, tiene menos masa que el agua. Y acá la solución que tenemos es de agua con sal, le estamos agregando masa, ¿sí? Y eso no afecta el volumen. O sea, piensen, ustedes tienen un vasito de agua, ¿sí? Agregan una cucharadita de sal, revuelven, no cambia el volumen. La sal esa se disuelve y el volumen que vemos sigue siendo el mismo. Pero va a cambiar la masa, porque le agregué, por ejemplo, no sé, 10 gramos de sal, ¿sí? Entonces, por eso me dice que el volumen de la solución es 500, pero la masa es 510. Entonces, al mismo volumen, ¿sí? Teniendo sal disuelto, esto pesa un poquito más que si yo tuviera agua pura. Si no, la masa también sería 500 gramos, ¿sí? Pero es un poquito más porque tiene un poquito de sal disuelta. Entonces, si la densidad del agua normalmente es 1, y ahora estamos hablando de agua con sal, y tiene más masa que volumen, el valor de densidad que yo espero tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Ligeramente mayor a 1, porque tampoco es que tengo tanto más masa que volumen. Pero les digo esto para que, otra vez, cuando ustedes obtienen un resultado, piensen si es coherente, si es esperable el resultado que están obteniendo, ¿sí? Entonces, vamos con este dato. La densidad de la solución es masa de la solución
sobre el volumen de la solución, así que la masa es 510 gramos y el volumen es 500 mililitros. No confundir con el porcentaje masa en volumen. El porcentaje masa en volumen es una concentración y es soluto sobre solución, ¿sí? Esto es una densidad que es propia de cada sustancia. Entonces acá no es que arriba va soluto y abajo solución, sino que acá es arriba solución y abajo solución. Porque estamos hablando de cuánto pesa cada mililitro de esa mezcla de agua y sal, ¿sí? Entonces, hacemos 510 dividido 500, y eso nos da 1,02 gramos sobre mililitros, que son las unidades de densidad. ¿Sí? Bien. El ítem B me preguntaba la masa de sal disuelta, es decir, la masa de sal disuelta en la solución. Y a mí me dicen que la concentración es 2% masa en masa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpreto ese dato para calcular cuál es la masa de sal disuelta? O sea, ¿qué significaba 2% masa en masa? Voy a poner esto acá. Ítem A, densidad sería 510 gramos dividido 500 mililitros y da 1,02 gramos por mililitro, que es ligeramente mayor a 1, o sea que está bien, el resultado es coherente. Y vamos con el ítem B, que era un 2% masa en masa, que significaba que la concentración fuera esa. Esa era masa en gramos de soluto y masa en gramos de solución por ciento. Exactamente. Entonces, 2% masa en masa significa que hay 2 gramos de soluto, ¿sí?, en una determinada masa de solución, que son 100 gramos. ¿Sí? Es decir, que cada 100 gramos de solución hay 2 gramos de soluto. Eso significa 2% masa en masa, significa que hay 2 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Entonces, si yo quiero usar, vamos a ver la fórmula y la regla de 3, ¿sí? Voy a borrar esto, así lo resolvemos de las dos maneras. Si yo uso la regla de 3, yo digo, cada 100 gramos de solución hay 2 gramos de soluto. Y si a mí me preguntan la masa de sal disuelta que hay en la solución, ¿qué número tengo que poner acá? ¿En cuánto yo quiero saber qué masa de sal disuelta hay? ¿Tengo que poner 500? ¿Tengo que poner 510? ¿Cuánto tengo que poner? 500. 510. 510. ¿Por qué tengo que poner 510 y no 500? Los dos datos
son de solución. O sea, de solución hay 510 gramos. Esos 510 gramos ocupan un volumen de 500 mililitros. Los dos son datos de solución. Solamente que uno es el volumen y otro es la masa. Y como este porcentaje a mí me están diciendo que es masa en masa, y yo les dije siempre que hagan una regla de 3, de este lado tienen que tener las cosas en las mismas unidades, y de este lado las cosas en las mismas unidades. Entonces, como el dato que a mí me están dando es de masa en masa, el dato que yo voy a poder averiguar es cuál es la relación que hay respecto de la masa. Entonces, este dato de volumen no lo puedo usar acá. Tengo que decir que interpreto lo que significa el porcentaje, 2% masa en masa. Si en 100 gramos de solución hay 2 gramos de soluto, en la masa de solución que yo quiero saber, ¿cuánto? En 510 gramos, ¿cuánto? Que eso va a ser lo que hay en 500 mililitros. O sea, es lo mismo. Solo que yo acá no puedo poner 500 porque necesito tener estos dos en las mismas unidades. ¿Sí? Entonces, esto sería 510 por 2 dividido 100. 510 por 2 dividido 100 nos da 10,2 gramos. Entonces, la respuesta B sería que la masa de sal que hay disuelta en la solución es 10,2 gramos. ¿Sí? Esta es la respuesta A, que era la densidad, y esta es la respuesta B, que es cuánto hay disuelto. ¿Sí? Si lo queremos hacer con la fórmula era que el porcentaje masa en masa es la masa de soluto sobre la masa de solución por 100. Esto en gramos, voy a poner acá por las dudas en otro color, esta masa va en gramos y esta masa va en gramos. ¿Sí? El dato que yo tengo es la concentración, la conozco. Entonces, lo voy a hacer acá. La concentración es 2%. ¿Sí? Y yo lo que quiero saber es cuánto soluto hay disuelto en una determinada masa de solución, porque la pregunta que a mí me hacían es cuánta masa de sal hay disuelta en la solución. Entonces, la masa de sal, la masa de soluto no la conozco. La conozco la que hay en 100, pero no conozco la que hay en el total de mi solución. Y el total de mi solución eran 510 gramos. O sea que acá abajo, masa de solución va a 510 gramos. Por 100, porque así es la fórmula. Y ahí despejo. 100 está multiplicando, pasa dividiendo. Cuando divido por 100, se me va la unidad esa de porcentaje, ¿sí? Porque decir porcentaje es decir cada 100, entonces si divido por 100, se me va el porcentaje. 510 está dividiendo, o sea que lo paso multiplicando. Con su unidad, pongo 510 gramos, es igual a la masa de soluto. Y si se fijan, me quedó la misma cuenta que en la regla de 3. O sea, en la regla de 3 nosotros hicimos 510 por 2 dividido 100. 510 por 2 dividido 100. Da exactamente lo mismo resolver con la fórmula que con la regla de 3. Si hacemos esta cuenta, que me va a quedar en gramos, esto da 10,2 gramos, que es la masa de soluto que hay en 510. Y eso lo multiplicamos por 100, estamos hablando de un porcentaje. ¿Sí? Pero se los hago para que vean que es exactamente lo mismo usar la fórmula que usar la regla de 3. Bueno, terminen de copiar y ahí hacemos otro, que ese sí lo van a hacer ustedes.
Bueno, a ver. Vamos con este. Cópiense el enunciado y resuélvanlo. Les doy, no sé, 5 minutos, una cosa así. Yo también voy a copiar los datos en el pizarrón, voy al baño y más o menos en 5 minutitos lo vemos, pero traten de resolver todos los ítems, ¿sí? O los que lleguen a hacer en 5 minutitos.
¿Están más o menos? Les doy unos minutitos más si quieren, así lo terminan de hacer, de pensar. Ahí en el chat alguien dice que sí, no sé si van todos a la misma velocidad, pero fíjense que hace poquito, porque alguien me lo pidió, volví a compartir el link de la asistencia, digo por si alguien se colgó, está el link de la asistencia en el chat, den el presente, no se olviden. Bueno, voy a sacar el enunciado, así ven mi pizarrón, y resolvemos. Ahí copié los datos, nada más, ¿sí? A mí me daban la tablita de los porcentajes masa en volumen de los distintos nutrientes que tiene la leche. Y después me decían que una vaca produce más o menos 40 litros de leche por día. Entonces me preguntaban cuánta proteína produce, cuánta grasa produce y cuánta lactosa produce por día una vaca. ¿Sí? Entonces, para responder el ítem A, que me preguntaba cuánta proteína produce una vaca por día. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué relación conozco? Pueden usar regla de 3 si es lo más fácil para ustedes. A mí me parece bien que usen regla de 3, mientras sepan poner bien los datos en cada columna. Pero ¿cómo averiguaron qué cantidad de proteína produce una vaca por día? 300. Bueno, 300, pero ¿cómo llegaste a 300? No me acuerdo si era 300, ahora le tengo que mirar en la diapositiva. No, 3 simple. Ah, regla de 3 simple, sí. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo la planteaste esa regla de 3? 100 mililitros, 3,2 gramos de proteína. Ok, Y ahí hice un pasaje de 40 litros a 40.000 mililitros. muy bien. Me dio 1.280 gramos. 1280 gramos. Que si queremos hacer un pasaje de unidades, son 1,28 kilos. Solo porque algo que ya tiene un orden de 1000, lo podemos expresar en kilogramos. No, ahí alguien más dice que sí en el chat, no me pide, no me pregunta en qué unidad, así que yo lo puedo expresar como quiero, pero para que nos volvamos a acostumbrar a pasar de unidades, igual recuerden que esta cantidad de gramos son esta cantidad de kilos. Lo voy a hacer en la calcu solo para chequear que esté bien por las dudas. 40 por 3,2 dividido 100, perfecto, 1280. Entonces, por las dudas que alguien no haya sabido cómo resolverlo, esté colgado o lo que sea, digo, el dato que a mí me dan, el enunciado decía que era porcentaje masa en volumen. Porcentaje masa en volumen significa cuántos gramos del soluto que sea hay cada 100 mililitros de solución. Mi solución en este caso es la leche. En el ítem A, el soluto con el que vamos a estar trabajando son las proteínas, y el dato que me daba la tabla era que había 3,2 gramos en 100 mililitros, 3,2%. Interpretamos ese dato, entonces decimos que cada 100 mililitros de leche hay 3,2 gramos de proteína. Yo quiero saber, en los 40 litros que produce la vaca a diario, cuánta proteína hay, pero no puedo poner 40 litros acá, porque el dato que yo tengo está en mililitros. Entonces tengo que hacer ese pasaje y decir que 40 litros son 40.000 mililitros. ¿Sí? Mili es por 1000, justamente. O sea que acá son 40.000 mililitros. Es lo único, la única dificultad del ejercicio es darme cuenta que tengo que hacer este pasaje de unidades. Entonces ahí hago la regla de 3 y veo. De la misma manera, entonces, resolvemos para el ítem B. Decimos que si en 100 hay de grasa 3,5 gramos, en 40.000, ¿cuánto? Y si en 100 hay 4,9 de lactosa, que es el azúcar de la leche, en 40.000, ¿cuánto? El de grasa, ¿cuánto le dio? ¿Alguien me quiere decir?
Un kilo 400. 1400. Ahí lo hago por las dudas. Y el de lactosa, 1960. 1960. 1960. Bien, lo hago en la calcu para chequearle un toque porque no tengo las diapos con la respuesta a mano. 40.000 por 3,5 dividido 100, perfecto. Y 40.000 por 4,9, 1960, perfecto. E insisto, esto lo podríamos expresar en kilogramos, esto sería 1,4 kilogramos, y esto sería 1,96 kilogramos. Bien. Vamos con el ítem D, que me preguntaba, si yo tomo un vaso de 200 mililitros, ¿qué cantidad de cada nutriente estoy ingiriendo? Y me deja que lo exprese en gramos, o sea que ahí no tengo que hacer mucha cuenta. Y ahí es fácil, ¿no? Porque si yo sé cuánto hay cada 100, y un vaso tiene 200, cada vez que tome 100, voy a estar ingiriendo esta cantidad, si tomo 200 voy a estar ingiriendo el doble. ¿Sí? Lo puedo hacer aún sin regla de 3, pero igual lo planteo. 100 mililitros de leche, tengo 3,2 gramos de proteína, en un vaso de 200 mililitros, ¿cuánto? Si acá la relación es el doble, acá la relación es el doble, entonces acá voy a tener 6,4 gramos de proteína, ¿sí? Voy a tener 7 gramos de grasa, ¿sí? Acá voy a poner prot, acá voy a poner grasa, y de lactosa 4,9, que es 9 con... Es, 8. 10 menos 2, claro, 9,8. 9,8 gramos de lactosa. Uah, me quedó muy chueco, perdón. Es que estoy sentada como torcida y escribo raro en el pizarrón. ¿Sí? Era fácil, no tenía ninguna dificultad más que darse cuenta que acá tenían que hacer un pasaje de unidades. ¿Sí? Después les voy a dejar de tarea igual algunos más complicados, en los que capaz tengan que hacer más pasajes o pensar algo más, como el del alcohol, el de la solución de alcohol desinfectante, que les costó un poquito más la clase pasada, por ejemplo. Les voy a tratar de dejar de tarea algunos de ese estilo, un poquito más difícil, o que tengan que hacer más cuentas, para que practiquen, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Uno como, ¿cuál dicen acá en el chat? Sí, uno como este. Sí, ahora busco, me voy a fijar, a ver, esperen, antes de compartir pantalla, voy a ver si tengo alguno como el del alcohol. Es más fácil, voy a buscar así alguno más complejo. Sí, vamos a hacer, acá tengo uno. Vamos a hacer este, primero, ahí les comparto pantalla con este, así hacemos uno más difícil, y después hacemos otros más fáciles. A ver, este. No, este no, bueno, no importa, voy pasando. Este, que es también con una solución alcohólica, lo podríamos hacer con cualquier cosa, pero es también con una solución alcohólica. Igual estos son ejercicios que tenía yo, de los que yo doy en el colegio, pero no son los de la facultad, o sea, si bien son más difíciles, no son los de la facu. Todavía nos falta ver, que lo van a ver con Mati, solo porque yo me voy de vacaciones, si no les daría el tema yo. Nos falta ver las formas químicas de expresar la concentración, que es con moles, y la mayoría de los ejercicios de la facu me parece que tienen a los moles involucrados. Bueno, léanse este enunciado, anoten los datos, ¿sí? Y vamos a resolver este, que es bastante largo y que tiene capaz alguna cuenta más o algo más que hay que pensar,
y traten de hacerlo solos, por lo menos algunos ítems. Les doy ahora, tómense, no sé, 5 o 7 minutos. Yo voy copiando los datos en el pizarrón también, y hacemos puesta en común. Bueno, ¿pudieron plantear algo, alguno de los ítems? Si no, igual los vamos pensando juntos. ¿Sí? Acá simplemente
anoté los datos nada más, ¿sí? O sea, aunque yo me voy a poner acá y voy a tapar, no se están perdiendo información porque es lo que está en la diapo. Pero a mí me dicen que tengo una botella de 1 litro de vodka, y que esa botella tiene una graduación de 40 grados. 40 grados significa que hay 40 mililitros de etanol, de alcohol etílico, cada 100 mililitros de esa botella de vodka, ¿sí? O sea, 100 mililitros de vodka tienen 40 mililitros de etanol, que es una graduación bastante alta. El vodka es una de las bebidas con más alcohol, con graduación alcohólica más alta, ¿sí? Entonces después me preguntan, el ítem A decía, expresar cuánto etanol hay en esa botella, expresado tanto en masa como en volumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué dato sé y qué dato quiero averiguar o qué regla de 3 tengo que plantear? ¿Alguien? Vamos, anímense, no es tan difícil. Sería 1000 por 40 dividido 100. 1000 por 40 dividido 100, o sea, la regla de 3 que vos planteaste, ¿cuál sería? Que por 100 mililitros Sí, hay 40 mililitros, o sea, de alcohol. claro, Entonces, por 1000, que equivale a 1 litro, sí, ahí da 400 mililitros. perfecto, porque es 10 veces más, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que ella dijo es, el dato que yo tengo es que la graduación alcohólica es 40 grados. Eso significa 40% volumen en volumen. Entonces, yo lo que sé es que en 100 mililitros de vodka hay 40 mililitros de etanol. En toda la botella, que es 1 litro, pero yo acá no puedo poner 1 litro, tengo que poner 1000 mililitros para que las unidades sean iguales. En 1000 mililitros hay, si esto es 10 veces más el volumen total, voy a tener 10 veces más alcohol, 400 mililitros de etanol. ¿Sí? A mí me decía que expresa el resultado en masa y en volumen. Acá lo tengo expresado en volumen, o sea, la respuesta A es que hay 400 mililitros de etanol, y en masa, ¿cuántos gramos de etanol hay? Ahí alguien dice, Mateo dice 315,6. Ok, puede ser, no me acuerdo del resultado, pero ¿cómo llegaste a ese resultado? Que es lo que me importa. No sé si querés prender el micrófono o si no, si lo tipeás, esperamos que lo tipees en el chat. Me da el dato de la densidad del etanol puro, Muy y bien, yo sé que tengo 400 mililitros, entonces 400 mililitros por la densidad. perfecto. Él hizo 400 mililitros por la densidad porque densidad es masa sobre volumen. Entonces, el dato de la densidad lo tengo 0,789 gramos por mililitro. El volumen lo conozco, o sea, la densidad es dato, el volumen es dato, la masa es mi incógnita. Si yo hago densidad por volumen, averiguo la masa, ¿no es cierto? O sea, yo sé que 1 mililitro de etanol pesa 0,789 gramos. 400 mililitros de etanol, ¿cuánto pesan? Entonces, densidad por volumen es masa, 0,789 gramos sobre mililitros por 400 mililitros. Acá lo mismo, tengo que tener cuidado con las unidades. Acá tengo todo en mililitros, no hay problema. Mililitros con mililitros se me van, el resultado me queda en gramos. Cuando hago 0,789 por 400, me da 315,6, como bien dijo Mateo, o sea que expresado en masa, en una botella de 1 litro de vodka, hay 315,6 gramos de etanol. ¿Sí? Y usé el dato de la densidad para pasar volumen a masa. Bien. Vamos con el ítem B. Nos pregunta, ¿cuánto etanol hay en
200 mililitros en una medida de 200 mililitros, o sea, en un vaso de 200 mililitros de vodka. ¿Cuánto etanol hay? En masa y en volumen. ¿Eso cómo lo hicieron? Es fácil. Si en De 100 volumen es el doble nomás. claro, si en 100 mililitros hay 40, en 200 mililitros de vodka hay 80, ¿no es cierto? 80 mililitros de etanol, y en masa, tengo que hacerlo de recién, 80 por 0,789, 80 por la densidad me da 63,12 gramos de etanol. ¿Sí? Los dos datos son del etanol, solo que los estoy expresando en unidades distintas. Bien. Vamos con el ítem C. Me pregunta cuál es la concentración de etanol que hay en 200 mililitros. Ahí qué cuenta tengo que hacer. Supónganse que la quiero, vamos a calcular esa concentración porque no lo aclara. Vamos a calcular la concentración en masa en masa, masa en volumen y volumen en volumen. Esta tiene que salir fácil. En volumen, ¿cuál es la concentración de etanol en ese vasito de 200 mililitros de vodka? 80. Claro, 40. La concentración no cambia. Lo que va a cambiar es la cantidad de alcohol que hay en volúmenes distintos, pero la concentración es una relación. Y si nosotros lo estamos expresando como un porcentaje, la concentración es cada 100. No me importa si yo tengo 200 mililitros, 100 mililitros o una botella de 1 litro. Siempre hay 40% de alcohol. ¿Sí? Entonces, lo que va a variar es que sí, si yo me tomo una botella, me estoy tomando una cantidad de alcohol, si me tomo un vaso, me estoy tomando otra. Pero el porcentaje, o sea, la expresión de cuánto etanol hay cada 100, no varía, la concentración es siempre la misma, no importa el volumen de solución. Entonces, en volumen, ya sé, es 40% volumen en volumen, ¿sí? Porque la concentración no varía. Si yo lo quiero expresar como masa en volumen, ¿sí? Tengo que buscarme alguna relación. Entonces tengo que ver, no lo puedo expresar en masa en volumen, porque ¿qué dato nos falta para que yo lo pueda expresar como masa en volumen? Puedo, masa en masa es el que no puedo. ¿Cómo hago el de masa en volumen? Profe, ¿la concentración no sería 80%? Porque dicen 200 mililitros. No, es lo que acabo de decir, por eso. Ah, perdón. Perdón. Escuchá, 80, ojo, 80%, vos me estás diciendo que hay 80 cada 100. Eso es mentira, hay 40 cada 100. Entonces, si en 100 hay 40, en 200 hay 80 mililitros. Pero si a mí me piden una concentración, me están Es pidiendo la misma. un porcentaje, entonces claro, es la misma. No importa qué volumen de solución, o sea, qué volumen de vodka yo tenga, la relación de cuánto alcohol hay cada 100 no varía, no importa el volumen de solución. Entonces, la concentración, volumen en volumen, es 40. Si a mí me piden masa en volumen, lo que tengo que ver es estos 40 que son mililitros, expresado en masa, ¿qué masa de alcohol es? ¿Sí? Que creo que no lo digo. Pero si no, yo tengo también, sí calculado, lo que hay cada 200, cuánta masa es. Entonces yo puedo hacer 63,12 dividido 200 por 100, o puedo ver 40 cuánto pesa. Vamos a hacerlo y vamos a ver que es lo mismo. Pero digo, si yo quiero una relación masa-volumen, acá la tengo. Yo sé que cada 200 mililitros de vodka hay 80 mililitros de etanol, que son equivalentes a 63,12. Entonces puedo averiguar en 100 cuánto.
O sea, puedo decir, si en 200 mililitros hay 63,12 gramos de etanol, en 100 mililitros, ¿cuánto? Que va a ser la mitad, es 31,56. Entonces, esto es un porcentaje, 31,56%. Ah, lo habíamos hecho, porque acá vimos la masa que había, es lo mismo. ¿Sí? Si no, lo otro que puedo hacer es decir, ok, hay 40 mililitros cada 100. Tengo que ver esos 40 mililitros, si los paso a gramos, ¿cuánto es? Es 40 por 0,789 gramos sobre mililitros. Acá habíamos hecho que 400 es 315, 40 es 31,5. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, el porcentaje masa en volumen sería 31,56. Lo voy a anotar acá. 31,56. Y si yo quiero calcular masa en masa, ¿qué dato me falta? La masa de lo que resta de la solución. Claro, la masa de solución. La masa de solución no la sé, porque, ojo, yo no puedo decir, tengo la densidad, calculo la masa, porque la densidad es del etanol puro, y la masa que yo necesito es la de vodka, no de etanol, ¿sí? Entonces, para yo poder calcular la concentración masa en masa, la masa de etanol yo la puedo averiguar, pero para averiguar la masa de vodka, yo tendría que tener algún dato de cuánto pesa un determinado volumen de vodka. Es decir, yo tendría que tener el dato de la densidad del vodka. Y no la tengo, tengo la densidad del etanol. Entonces, ojo, porque no es lo mismo. El etanol es el soluto. El dato que yo tengo para convertir unidades es el soluto, pero no tengo ningún dato sobre cuánto pesa el vodka o cuál es la densidad del vodka. Entonces, masa en masa no lo puedo calcular porque no me dan el dato. Si a mí me dieran el dato de la densidad del vodka, sí, porque agarro y digo, si tantos mililitros, si la densidad del vodka es, por ejemplo, no sé, 1,03 mililitros, no, debería ser menor, porque tiene alcohol. Pónganse que es 0,9 la densidad del vodka, entonces, si 1 mililitro de vodka pesa 0,9 gramos, ¿sí? No sé, 100 mililitros de vodka, ¿cuánto pesan? Y veo en ese volumen de vodka cuántos gramos de etanol hay, y listo, y calculo el porcentaje más en más. ¿Sí? Pero no tengo el dato de esa densidad. Bien. ¿Puedo borrar esto para seguir con el ítem D y E que faltan? ¿Copiaron? ¿Fueron anotando? Sí, profe. Sí, voy a tomar el silencio del resto como un sí. Si no, les quedará en el video, después lo revisarán. Bien. Pero sí me importaba que se den cuenta que la concentración no varía en función del volumen de solución. ¿Sí? Esa era como la trampa de este ejercicio, o de esa pregunta. Después me pregunta el ítem D, ¿cuál sería la concentración de etanol si yo me armo un trago que tiene 200 mililitros de vodka y 300 mililitros de jugo? Entonces, acá, otra vez, para que pensar si el resultado que yo obtengo es coherente. El vodka tiene 40 mililitros de etanol cada 100 mililitros de vodka. Si yo me armo un trago, lo que estoy haciendo es diluyendo, ¿no es cierto? O sea, la idea de tomarme un trago y no el vodka puro es tomar menos alcohol, ¿sí? Entonces, si yo calculo ahora la graduación alcohólica de mi trago o la concentración de etanol que yo tengo en el trago que me preparo, al que le agregué jugo, que el jugo no aporta alcohol, tengo que esperar una concentración de alcohol que sea menor a 40, porque esa es mi intención, para eso me armo un trago, para tomar menos alcohol, entonces acá sí quiero
que la concentración de alcohol cambie, que disminuya. Entonces el resultado que espero tiene que ser menor, ¿sí? Entonces, si yo me armo el trago con 200 mililitros de vodka y 300 mililitros de jugo de naranja, por ejemplo, que el jugo no aporta alcohol, ¿cuál sería la concentración de etanol? Vamos a calcularla en volumen y en masa en volumen. ¿Qué cuenta tengo que hacer? ¿Alguien la llegó a pensar? ¿Alguien llegó a este ítem? Si no, lo pensamos juntos ahora, pero me gustaría que alguien me diga, que piense en voz alta, qué tengo que hacer. Sería 1000 mililitros igual a 40%. O sea, sería, ay, no me acuerdo, 40, del 40%. O sea, ¿qué pongo? Yo estoy poniendo lo que vos me decís, pero ¿qué? Y abajo sería 500 mililitros. Acá, ¿Así? no, no es así, pero vamos a ver los errores, no importa. 1000 mililitros sería toda la botella de vodka. Ujú. En 1000 mililitros, 40%, ¿qué significa 40%, digamos? El 40% lo tengo en 1000 mililitros, pero en la regla de 3 traten de no usar porcentajes, usar siempre cosas con unidades. Entonces lo que tendrías que hacer es reemplazar este 40% por un dato de unidades. Vos sabés que 40% significa que en 100 mililitros hay 40 mililitros de etanol. Bueno, en 1000 mililitros de vodka, entonces había 400 mililitros de etanol. Vos acá me dijiste 500 porque es 200 más 300. Pero si yo acá pongo 500, yo acá estoy hablando de una botella de vodka pura, ¿no? De este lado yo tendría vodka. Y estos 500 no son de vodka, son de vodka más jugo. Entonces esta relación está mal planteada. Si yo acá pongo 500, Sería 200. ¿sí? Y voy a estar averiguando qué volumen de etanol hay en 500 mililitros de vodka, no en el trago que yo me preparé, ¿sí? Sería entonces 200 mililitros. 200 mililitros, sí, claro. Ese dato ya lo teníamos, lo habíamos averiguado antes, ¿no? ¿Cuánto alcohol había en 200 mililitros de vodka? Que eran 80 mililitros, ¿se acuerdan? Lo averiguamos recién, eso está bien. Entonces yo ya sé que cuando me sirvo en el trago 200 mililitros de vodka, me estoy sirviendo 80 mililitros de etanol. ¿Sí? Y el único que aporta etanol a esta solución nueva que yo estoy armando, que es el trago, que va a ser vodka más jugo, el único que aporta etanol es el vodka. El jugo solamente aporta más volumen, porque estoy justamente diluyendo. Ese es el chiste de diluir, que el soluto se mantiene y yo agrego solvente. Entonces la concentración disminuye, porque la masa del soluto queda igual y cada vez tengo más solvente, entonces la relación que hay entre soluto y toda la solución, entre el volumen total, es cada vez más chica porque estoy agregando solvente. Eso se llama diluir. Entonces yo sé que tengo 80 mililitros de etanol. Y si a mí me piden una concentración de etanol, me están preguntando cuánto etanol hay en toda la solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué dato tengo para calcular el porcentaje de etanol, por ejemplo, en volumen, que tiene este trago que yo me armo? O sea, yo quiero saber cuánto etanol tengo cada 100 del trago que me armé. Entonces, ¿qué regla de 3 tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que armar? No importa si lo dicen mal, pero vayamos pensándolo. Si en 500 mililitros de solución Sí. tengo 80 mililitros de
etanol, ¿cuánto iba a tener en 100? Perfecto. Esa es la cuenta que tengo que hacer. Muy bien. Acá tengo solución. Mi nueva solución es el trago. Y de este lado tengo etanol. Entonces, cuando yo me sirvo 200 mililitros de vodka, me estoy sirviendo 80 mililitros de etanol. ¿Sí? Entonces yo tengo un vaso en el que puse 200 mililitros de vodka, eso significa que puse 80 mililitros de etanol, y además yo voy a tirar 300 mililitros más. Entonces mi vaso tiene 500 mililitros, 200 de vodka y 300 de etanol, de jugo, digo, perdón. Entonces mi volumen de solución, o sea mi volumen de trago, es 500. Y en esos 500 tengo de alcohol lo que el vodka aportó, que eran 80 mililitros. Entonces, si en 500 mililitros de trago, que es mi solución, tengo 80 mililitros de etanol, que fueron aportados por el vodka, en 100, porque la concentración es un porcentaje, en 100 mililitros de mi trago, ¿cuánto? 100 por 80 dividido 500, 16. perfecto, da 16. ¿Sí? 16 mililitros, con lo cual esto es 16% masa en volumen. Diluí, si yo me tomo el vodka puro, me estoy tomando una concentración de 40% de alcohol, cuando lo diluyo con jugo, la concentración bajó a 16. Es coherente el resultado que obtuve. ¿Sí? Profe, Sí. ¿eso no sería volumen en volumen? Sí, perdón, tenés razón, gracias. Es volumen en volumen. Tenés razón, gracias. Volumen en volumen. Vamos a calcular ahora masa en volumen. Agarro y paso, por ejemplo, este 16 mililitros que son de etanol a masa. Densidad es masa sobre volumen, entonces densidad por volumen es masa. Entonces si hago 0,789 gramos sobre mililitros, que es la densidad del etanol, por 16 mililitros, que es el volumen de etanol que tengo en 100 de trago, eso me da 12,6 gramos. Entonces esto sería 12,6%, ahora sí, masa en volumen. Profe, hay una chica que preguntó que por qué está el 100 ahí. No entendí por qué va el 100 en la regla de 3. Porque yo te pedí, el enunciado te pidió, que averigües la concentración de etanol. Y la concentración, nosotros las formas que vimos de expresar concentración hasta ahora son todos porcentajes. Porcentaje volumen en volumen, porcentaje masa en volumen, porcentaje masa en masa. Porcentaje es expresar cada 100. Por ciento es por 100. ¿Sí? Entonces, yo sé que tengo 200 mililitros de vodka y 300 mililitros de jugo, o sea que mi trago tiene 500 mililitros. Y que en esos 500 mililitros hay 80 mililitros de etanol, que es lo que hay en 200 mililitros de vodka, que es el que aporta el etanol. Entonces yo sé que en 500 mililitros de trago hay 80 mililitros de etanol. Yo quiero saber cuánto hay en 100, porque quiero transformar este dato de que en 500 hay 80 en una relación porcentual, en un porcentaje, porque quiero averiguar la concentración de etanol, y nosotros las formas de expresar concentración que vimos son porcentajes. Entonces por eso lo quiero expresar cada 100. Aparte, expresar cada 100, digamos, me permite justamente comparar. O sea, decir, si yo tengo 100 mililitros de esto y 100 mililitros de aquello, ¿cuál tengo más concentrado? ¿En cuál tengo más etanol? ¿Sí? Lo puedo comparar fácilmente si de las dos cosas tengo el mismo volumen. Es decir, decir, bueno, en 100 mililitros de vodka puro tengo 40 de etanol. En 100 mililitros de trago tengo 16. Me doy cuenta que tengo menos. ¿Sí? Bien. Y la última decía, ¿cuánto etanol consumo si me consumo este trago? Vamos a suponer que consumo el trago entero. ¿Sí? O sea, recién me preguntaron la concentración de etanol, y acabamos de averiguar que expresado en volumen es 16%, y expresado en masa en volumen es 12,6%, y ahora me están preguntando la cantidad de etanol que tomo
si me consumo todo este trago. Si yo me consumo todo este trago entero, ¿qué volumen, vamos a poner este es el ítem E, qué volumen de etanol me estoy tomando si me tomo el trago entero? Está medio servida ahí la respuesta, o sea, podemos hacer una cuenta, pero ya lo tienen que ver ahí fácilmente. 80, claro, ahí lo dice Mateo. Yo el trago me lo armé con 200 mililitros de vodka y 300 mililitros de jugo, y yo ya sabía que 200 mililitros de vodka tienen 80 mililitros de etanol. Con lo cual, si yo me tomo todo este trago, me estoy tomando 80 mililitros de etanol. ¿Sí? O convertido en masa, 63,12, claro. ¿Sí? Si no se dan cuenta así, que igual se deberían dar cuenta, pero si no se dan cuenta, yo lo que puedo decir es, bueno, conozco la concentración, o sea, conozco la graduación alcohólica de mi trago. Si lo quiero averiguar en volumen, digo, si 100 mililitros de trago tienen 16 mililitros de etanol, los 500 que yo me pienso tomar, que es el trago entero, ¿cuánto? Es esto, por esto he dividido esto, es esta cuenta, me tiene que dar 80. Y si lo quiero averiguar en masa, digo, si en 100 mililitros tengo 12,6 gramos de etanol, en todo el trago, que son 500 mililitros, ¿cuánto? ¿Sí? O que es lo mismo que multiplicar 80 por la densidad y averiguar cuál es esa masa. ¿Sí? Pero más allá de que hacer la regla de 3 con la concentración, yo ya lo sabía porque lo averigüé en ítems anteriores. Y yo sé que en 500 mililitros de ese vaso me estoy tomando 200 mililitros de vodka, y sé que 200 mililitros de vodka tienen 80 de etanol, o expresado en masa, 63,12. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo la respuesta. Si yo quisiera ver en otro volumen, pues supónganse que me tomo medio vaso de esto, haría, si en 100 tengo tanto, en 250, o sea, la mitad del trago, ¿cuánto? ¿Sí? Por ejemplo, y así puedo averiguar en distintos volúmenes. Es una graduación alcohólica alta, piensen que un vino tiene una graduación alcohólica de 12, más o menos. 16 sigue siendo bastante para hacer un trago, sería un trago armado pesadito, un vaso de vodka y 300 de jugo es un montón. Normalmente uno pone bastante menos vodka y más jugo para tomarse un trago, ¿sí? Bueno, este tenía como algunas cuestiones más que pensar y pasajes de unidades y qué sé yo, así que era un poquito más complejo. Vamos a seguir con los otros que teníamos. A ver, vamos a ir para atrás y resolver otros que nos hayan quedado. Este, por ejemplo. Que ahora que estamos más cancheros, que hicimos este alcohol, este debería salirles rápido. Tómense 2 minutitos, 3 minutitos para resolverlo, y me dicen cómo lo resolvieron.
Es fácil ese. Me decía que tengo 140 mililitros de alcohol y 170 mililitros de vinagre, que exprese la concentración de la solución en volumen. No tengo que hacer demasiado. Entonces mi solución es alcohol más vinagre. 140 de uno, 170 del otro, tengo 130 mililitros de solución. Me dice exprese la concentración de la solución, pero no me dice de quién. O sea, ¿querés que exprese vinagre en alcohol, alcohol en vinagre? ¿Qué tengo que expresar? ¿Quién es el soluto? Entonces, lo que yo tengo que hacer antes, para ver cómo expreso la concentración, es darme cuenta quién es el soluto. ¿Quién es el soluto en esta solución? ¿El vinagre? ¿Por qué sería el vinagre el soluto? Ah, no, el alcohol, No, el perdón, alcohol. el que hay menos. No importa, pero ¿por qué es el alcohol el soluto? ¿Quién era el soluto? El que es menor proporción. El que está en menor proporción. Si tengo 140 de alcohol y 170 de vinagre, el alcohol es el soluto y el vinagre es el solvente. Y la solución es la suma de los dos. ¿Sí? ¿Por qué necesito darme cuenta quién es el soluto? Porque la concentración es siempre soluto sobre solución. Entonces, para ver si acá arriba pongo el volumen de alcohol o el volumen de vinagre, tengo que primero haber identificado quién es el soluto, ¿sí? Sabiendo que es el alcohol, entonces ahí veo cómo expresar la concentración. Si yo tengo que expresar una concentración como un porcentaje volumen en volumen, lo que tengo que expresar es el volumen de soluto sobre el volumen de solución por 100. O lo que es lo mismo, cuántos mililitros de soluto hay cada 100 mililitros de solución. Entonces, si yo uso la fórmula, la concentración es mi incógnita, es lo que quiero averiguar. Volumen de soluto, 140 mililitros. Volumen de solución, la suma de los dos, 310 mililitros. Por 100 me da la concentración, ¿sí? O sea, cuando yo hago esta cuenta, lo que estoy viendo es cuál es la relación por cada mililitro de solución. O sea, si yo hago 140 dividido 310, eso me da 0,45. Eso significa que en 1 mililitro de solución hay 0,45 mililitros de alcohol. Cuando lo multiplico por 100, veo cuánto hay en 100 mililitros de solución. Como que de ahí viene la fórmula. Esto por 100 me da 45, 45,16. Me decía redondear el resultado a la centésima. Un decimal es décima, 2 decimales centésima, 3 decimales milésima. Entonces si me dice a la centésima, me está pidiendo que use 2 decimales, 2 números después de la coma. Para redondear, les muestro, esto me da 45,16159. Si yo quiero ahí 2, para yo ver si eso es 16 o 17, me tengo que fijar el número que sigue. Si el número que sigue es menor a 5, el resultado queda igual. Si el número que sigue fuera 5 o más de 5, tengo que redondear para arriba, y esto sería 42,17. Porque como lo que sigue es más grande que 5, en realidad se parece más a 42,17, que sería el próximo número, que a 42,16. ¿Sí? Esas son como las reglas generales del redondeo. Si a mí me dicen a la décima, lo cortaría en 1. Entonces, si yo quiero ver a la décima y quiero cortar en 1, eso sería 42,1, pero como el que le sigue 6, es 42,2. Si a mí me dicen a la centésima, es ahí, como el que le sigue es menor a 5, es 42,16, y si me dijeran a la milésima, sería 42,161, pero tengo que mirar, y como ese es 5, es 42,162. ¿Sí? Si en vez de la fórmula quiero usar regla de 3, ¿qué regla de 3 tengo que hacer?
¿Alguien? Es fácil, vamos. Se me durmieron. Y ahí, profe, sería 100, 310 mililitros de solución. Sí, Hay 140 mililitros de alcohol. bien, ¿Cuánto alcohol hay en 100 mililitros de solución? perfecto. En 100, ¿cuánto? Esta sería la regla de 3. Me quedó medio desprolija ahí, pero si en 310 mililitros de solución, 140 mililitros de alcohol, en 100, que es lo que yo quiero saber para expresar un porcentaje, o sea, una concentración, ¿cuánto? 100 por 140 dividido 310, 100 por 140 dividido 310, lo mismo que hicimos antes, 45,16 mililitros. O sea, 45,16%. Muy bien. Vamos a hacer uno más o dos más, los que nos dé el tiempo. Compartir pantalla. Bien. Hagamos este está resuelto. Vamos a hacer, este se los dejo ahí, está resuelto, aparte creo que es fácil. Este es el del alcohol que hicimos antes. Vamos a hacer este. Piensen ese. Tengan en cuenta lo que les expliqué recién, que era una dilución, cuando vimos el del vodka, el del trago. Y tengan en cuenta que centímetros cúbicos es equivalente a mililitros. Este también es estilo el del vodka, digamos. Requiere que piensen un poquito más o que hagan una cuentita más. No sale tan directo. Ya hasta a alguno se le ocurre una forma directa de resolverlo, pero si no hay que hacer
más de una cuenta o más de una regla de 3. Traten de pensarlo ustedes, a ver si sale, y ya con este terminamos, lo hacemos juntos, vemos una cosita más, y los libero. Recuerden que después 10:30 tienen clase con Mati en este mismo link. Y ahora les vuelvo a pasar en el chat el link de la asistencia por las dudas. Ahí fue de nuevo el Google Forms para que completen la asistencia por las dudas, para alguien si se colgó. Bueno, ¿cómo hicieron este? ¿Qué plantearon? O si todavía no lo terminaron, ¿qué están pensando? ¿Qué plantearon hasta ahora? Yo ahí anoté los datos. Tengo 50 mililitros de un jugo concentrado, que esa concentración es 50% masa en volumen. Yo quiero diluirlo. Quiero prepararme uno, que la concentración sea menor, que eso es diluir, que la concentración quiero que sea 10% masa en volumen. Entonces me preguntan a qué volumen tengo que diluir estos 50 mililitros, decía centímetros cúbicos, pero es equivalente, para, en vez de tener esta concentración, tener esta. O sea, le voy a tener que agregar agua, ¿no? La pregunta es, ¿a qué volumen diluyo? O sea, ¿cuál es el volumen final de solución que tengo que tener? ¿Cuánta agua tengo que agregar para que la concentración baje de 50 a 10? Entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Qué planteo? ¿Qué dato tengo? ¿Qué regla de 3 puedo hacer? ¿Nadie? ¿No salió? Es muy parecido al del vodka, nada más que el del vodka yo les decía cómo estaba armada la solución y ustedes calculaban la concentración. Acá es al revés. Acá es como si me dijeran, me quiero preparar un trago de esta graduación alcohólica a partir de una bebida de mayor graduación. Tipo, ¿qué volumen de vodka pongo y qué volumen de jugo? Sería como esa pregunta. Es a la inversa del ejercicio que hicimos antes. Pero bueno, viendo que nadie contesta, tal vez ya estén un poco quemados, lo voy a hacer yo. Vamos con el dato de lo que tengo. Tengo 50 mililitros de un jugo concentrado al 50% masa en volumen. 50% masa en volumen significa que en 100 mililitros de jugo concentrado tengo 50 gramos, porque dice masa, de soluto. ¿Sí? El soluto sería el polvo de naranja, por ejemplo, y el solvente el agua, y la solución es el jugo de naranja. Yo tengo 50 mililitros de ese jugo concentrado. O sea que en 50 mililitros de jugo concentrado, que es lo que yo tengo, ¿cuántos gramos de ese polvito tengo? 50 por 50 dividido 100 es 25, que es la mitad.
sea, ¿no? Si cada 100 tengo esto, en 50 que es la mitad de este lado, la mitad de este lado, tengo 25 gramos de soluto. O sea que en estos 50 mililitros que yo tengo de jugo concentrado, tengo 25 gramos de soluto. Esto es lo que tengo. Yo quiero con esto preparar una solución más diluida, que sea 10% más en volumen. Entonces yo lo que quiero es que 100 mililitros de jugo diluido en solución tengan 10 gramos de soluto. ¿Sí? Pero yo no puedo agarrar y a estos 50 de jugo que tengo, que tienen 25, sacarle soluto, porque el soluto está disuelto. Lo que yo puedo hacer para bajar la concentración, en vez de sacar soluto, es agregar solvente, o sea, agregar agua, porque yo no puedo sacar polvo de ese jugo, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer para diluir es agregar solvente, pero no puedo modificar la masa de soluto. Entonces, yo tengo 25 cada 50, y yo quiero, o sea, 50 cada 100, y yo quiero que haya 10 cada 100. Entonces la pregunta es cuánto líquido, cuánta agua, cuánto solvente tengo que agregar, ¿sí? Para que esta relación, que es 25 cada 50, me quede 10 cada 100. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que tengo que hacer es agregar solvente. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme es, como no puedo modificar la masa de soluto, y estos 25 sí o sí los voy a tener, si la relación que yo quiero es 10 cada 100, y yo 25 los tengo sí o sí, lo que quiero ver es para que esta proporción se mantenga, esos 25 en cuántos de jugo diluido los tengo que tener. Entonces yo lo que digo es, si esto es lo que quiero, voy a plantear la regla de 3 al revés, si yo quiero tener 10 gramos de soluto cada 100 mililitros de mi nueva solución, que va a ser jugo diluido, le pongo la D para diferenciarlo del concentrado, y yo los 25 no me los puedo sacar de encima, o sea que yo 25 gramos de soluto los voy a tener sí o sí, lo que tengo que ver es en qué volumen tenerlos para que la relación sea 10 a 100. Entonces, los 25 gramos de soluto que yo tengo, ¿en qué volumen los tengo que tener? ¿Sí? La relación es 10 a 25, es decir, es por 2,5, con lo cual de este lado va a ser lo mismo. O sea, si yo tengo más soluto, lo voy a tener que tener en más volumen de jugo diluido. 25% dividido 10 es igual a 250 mililitros de jugo diluido. ¿Sí? Entonces, yo tenía 25 gramos, o sea, tenía 50 mililitros de un jugo concentrado del 50%. O sea que tenía 25 gramos en 50. Yo estos 25 los quiero tener en 250, para que entonces la relación sea 10 a 100, o sea, 10%. Entonces, cuando me preguntan ¿a qué volumen diluyo? Tengo que diluir a 250 mililitros, para que la relación sea que haya 10 cada 100 en vez de 50 cada 100. ¿Sí? Si yo diluyo a 250 es el volumen final de solución, y yo ya tenía 50 mililitros de jugo concentrado, o sea que lo que tengo que hacer es agregar 200 mililitros de solvente, que sería agua. Agrego 200 mililitros de agua, para tener 250 mililitros finales de solución. ¿Se entendió? Sí, ¿O no? profe.
¿sí? ¿O necesitan que repita? Si alguien necesita, repito, ¿eh? Porque entiendo que esto implica pensar algo más, por eso pregunto. Sí, repito, lo del agua, ok. Si es solo lo del agua, sería que yo quiero tener 25 gramos de soluto en 250 mililitros totales de solución. Mi solución es soluto más solvente. El soluto es un polvito, supongo, de jugo, y el solvente es agua. Entonces, si mi solución son 250 mililitros totales, ¿sí? Y yo tenía esos 25, los tenía en 50 mililitros de jugo concentrado, y yo los quiero tener en 250 mililitros, pero 50 mililitros yo ya tenía, lo que tengo que hacer es agregar agua hasta llegar a 250, que es el volumen final que yo quiero para la concentración deseada. Si 50 mililitros yo ya contenían los 25 gramos, y yo quiero un volumen final de 250, tengo que agregar, para pasar de 50 a 250, 200 mililitros de agua, que es el solvente. Y entonces estoy diluyendo. A los 50 mililitros de juguito concentrado que yo tenía, que tienen 25 de polvito, le agrego 250 de agua, ¿sí? Le agrego 200 de agua y tengo 250 finales, en los que sigo teniendo 25 de polvito. Pero la relación, si yo tomo 100 de eso, es 10 en 100, cuando antes, que había menos volumen, era 25 en 50 o 50 en 100. ¿Sí? Entonces, una cosa para que les quede, y con esto terminamos, igual lo tienen ahí en la diapositiva que les pasé, diluir, o sea, reducir la concentración, implica no modificar el soluto, la masa de soluto se mantiene, siguen siendo estos 25 gramos, pero agregar solvente, para que la relación de soluto en el volumen final se vaya haciendo cada vez más chiquitita, porque siempre tengo la misma cantidad de soluto, pero cada vez en un volumen final mayor. Entonces, la relación soluto-solución va siendo cada vez menor, por eso la concentración es cada vez menor. Entonces, repito, para que les quede, diluir es agregar solvente sin modificar el soluto para disminuir la concentración. De la misma forma que le agrego jugo al vodka para tener menos etanol en relación al volumen de solución, para tener menos concentración de etanol. ¿Sí? Bueno, los libero, mucho éxito. Yo calculo que los veré de vuelta en febrero, quizás, porque ahora me tomo unos días de vacaciones. Así que nada, mucha suerte, estudien mucho. Si estudian o revisan los videos o las diapositivas, si tienen dudas, me pueden mandar un mail. La semana que viene no lo voy a contestar porque voy a estar de vacaciones, pero la semana siguiente les respondo. Gracias. Y nos vemos en febrero, supongo. Y ahora en un ratito le paso a Mati, voy a dejar de grabar, el link al video de esta clase.